Buenas chicas, buenas chicos, bienvenidos a Cúpida Games. Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre decimos, jugar es la aventura. Cúpida Games. Hoy vamos con el tutorial de Bosk. Juego de 2 a 4 jugadores de entre 30 y 45 minutos para una edad recomendada de 13 años o más. Un tablero de parque nacional. 144 fichas de hoja de madera, de 4 colores distintos, una por cada jugador. 4 fichas de ardilla de madera. 32 árboles, 8 por jugador. 32 losetas de hoja, 8 por jugador. Un tablero de viento y un medidor de puntuación. La preparación es rápida y sencilla. Haz estos 5 pasos para tener el juego listo para comenzar a jugar. Paso número 1. Coloca el tablero desplegado en el centro de la mesa. Determina la cara que se usará del tablero en función del número de jugadores. Para 2 jugadores, usa la cara del tablero con las casillas más grandes. Para 3 o 4 jugadores, usa la cara del tablero que tiene el recuadro blanco. Con 3 jugadores, usaremos el espacio de dentro del recuadro blanco. Para 4 jugadores, usaremos todo el tablero. Paso número 2. Cada jugador elige un tipo de árbol y coge sus correspondientes componentes. 8 losetas de hoja numeradas del 2 al 8 y con una ardilla. Las 36 fichas de madera de hojas. Los 8 árboles, 2 de cada valor numerados del 1 al 4. Y una ficha de ardilla. Paso número 3. Coloca el tablero de viento y el marcador de viento a mano de todos los jugadores. Paso número 4. Colocar el medidor de puntuación a mano de todos los jugadores. Cada jugador coloca una ficha de hoja a modo de marcador de puntos. Y paso número 5. Elegimos al azar el jugador que cogerá la ficha de senderista. Ese será el jugador inicial. Y con esto está todo preparado para comenzar la partida. En cada partida viviremos el transcurso de un año en un parque nacional, con 2 estaciones donde haremos nuestras acciones, primavera y otoño, y 2 estaciones donde puntuaremos, verano e invierno. Cada estación es única y la colocación de tus árboles influirá en el futuro del parque, desde la cantidad de visitantes que irán a ver tus árboles en verano, hasta la distancia en la que el viento desplazará tus hojas en otoño. La partida se desarrolla a lo largo de las 4 estaciones del año, empezando por la primavera. Vamos a ver qué hacer en cada estación. Primavera. Durante la primavera, nuestro objetivo es hacer crecer nuestros árboles. Para ello, haremos los siguientes pasos. Paso número 1. Empezando por el jugador inicial y turnándose en sentido de las agujas del reloj, los jugadores colocarán un árbol en una intersección vacía entre 2 senderos. Las intersecciones son los cruces de las cuadrículas del tablero. Los senderos son las líneas de las cuadrículas que forman el tablero. Importante, no se pueden colocar árboles en los bordes y esquinas del tablero, así como fuera de su área de juego. En caso de estar jugando a 3 jugadores, no podremos colocar en las esquinas ni fuera del área de la zona de juego. Paso número 2. Repetimos el paso número 1 hasta que cada jugador coloca 8 árboles. Paso número 3. Una vez colocado todos los árboles, empieza la estación de verano. La colocación de los árboles influirá en nuestra puntuación y en cómo se dispersarán las hojas sobre el tablero. Las casillas de agua del tablero se tratan como el resto de casillas. Verano. En verano, los visitantes recorren los senderos y puntúan los árboles premiando a los jugadores con los árboles más majestuosos. Pero, ¿cómo se puntúan los árboles? 1. En cada sendero horizontal se suman los valores de todos los árboles del mismo jugador que haya en dicho sendero. Durante este paso no se retira ningún árbol del tablero. Paso número 2. En cada sendero vertical se suman los valores de todos los árboles del mismo jugador que estén en dicho sendero. Opcionalmente se puede usar el marcador de senderista para marcar el sendero que se va puntuando. Durante el verano no se retira ningún árbol del tablero en ningún momento. Los puntos que se obtendrá cada jugador en cada sendero se calcula con la siguiente tabla de puntos. A. Si un jugador es el que tiene el valor total más alto en un sendero, se lleva 2 puntos. Si un solo jugador tiene el segundo valor total de puntos más altos, se lleva 1 punto.
B. Si dos o más jugadores están empatados en el segundo puesto, no se llevan puntos. C. Si solo un jugador está en el primer puesto y no hay ningún jugador en el segundo puesto, el jugador se lleva 3 puntos. D. Si dos o más jugadores ocupan el primer puesto, cada uno tendrá un punto, el resto de jugadores se llevan 0 puntos. Paso número 3. Después de calcular los puntos de todos los senderos, el que tenga menos puntos pasa a ser ahora el jugador inicial. En caso de empate a puntos, el jugador inicial será el más cercano al anterior jugador inicial. Otoño. En otoño, el viento es el protagonista haciendo que caigan las hojas de los árboles cubriendo el terreno. Las hojas formarán caminos que siguen la dirección del viento. Durante el invierno, los jugadores obtendrán puntos por cada región del terreno en la que tengan mayoría de hojas. La estación de otoño se divide en dos fases. Fase número 1. ¿Hacia dónde sopla el viento? El jugador inicial decide hacia dónde sopla el viento. Para ello, 1 coloca el tablero de viento en uno de los 4 laterales del tablero y 2 coloca el marcador de viento sobre la flecha número 1. Y fase 2. ¿Cómo caen las hojas? Esta fase se juega en 8 rondas, indicadas en el tablero de viento. En cada ronda realizaremos los siguientes pasos. 1. Comenzando por el jugador inicial, los jugadores se turnan en sentido horario haciendo las siguientes acciones. A. Elige uno de tus árboles del área de juego cuyas hojas quieres que caigan. Durante las primeras 4 rondas, el árbol a elegir tiene que ser uno cuyo valor coincida con el indicado en el tablero de viento. Durante las 4 últimas rondas, puedes elegir cualquiera de tus árboles restantes. En la ronda número 1, solo podremos coger árboles nuestros que tengan valor número 1. En la ronda número 2, solo podremos elegir árboles nuestros que tengan un valor de 2. Y así sucesivamente hasta la ronda número 4. A partir de la cuarta, la quinta, sexta, séptima y octava, podemos escoger el árbol nuestro que queramos. B. Elige una de tus losetas de hojas y colócala boca arriba delante tuya. Cada hoja tiene un valor numérico. El jugador cuya loseta tenga el valor más bajo será el jugador inicial en la siguiente ronda. C. Coge tantas hojas como indique la loseta de hoja que has elegido. Estas hojas se llaman hojas activas y deben estar separadas del resto. D. Coloca las hojas activas en casillas del terreno formando un camino que siga la dirección del viento desde el árbol que has escogido de la siguiente manera. Imaginemos que hemos elegido este árbol. Como indica el tablero de viento, en la primera casilla el viento se mueve hacia la izquierda. Paso número 1. Coloca la primera hoja activa en la base del árbol, en cualquiera de las dos casillas hacia la que sopla el viento. Como el viento sopla hacia la izquierda, podríamos poner la primera hoja o en esta casilla o en esta casilla. Elegimos ponerla aquí, por ejemplo. Paso número 2. Coloca la siguiente hoja activa en una de las 3 siguientes casillas adyacentes en la dirección del viento. La primera la colocamos aquí, dirección del viento izquierda, por lo que podríamos colocar aquí, aquí o aquí. Decidimos colocarla, por ejemplo, aquí. Paso número 3. Sigue colocando tus hojas activas hasta que se agoten o llegues al borde del área de juego. La siguiente hoja activa podríamos colocarla adyacente a la última, siguiendo la dirección del viento, es decir, en esta casilla, en esta o en esta. Decidimos, por ejemplo, colocarla aquí. Continuamos con la caída de hojas, siguiendo la dirección del viento en casillas adyacentes a la última hoja colocada, hasta el borde del tablero o de nuestra zona de juego. Si estamos jugando a 3 jugadores, sería hasta la línea blanca, hasta aquí. Puede darse el caso que algunas hojas caigan sobre un terreno donde ya haya hojas de otros jugadores. Lo que haremos es colocar la hoja encima de la que ya haya en el terreno. Para poder cubrir una hoja de otro jugador, se debe pagar un coste. Debemos devolver a la reserva de hojas una ficha de hoja activa por cada hoja de otro jugador que tengamos que cubrir en ese terreno, a excepción de que si la hoja superior es nuestra, no hay que pagar coste alguno. Es decir, si al colocar nuestra hoja activa en esta casilla hubiera habido una ficha de otro jugador, podríamos colocar la nuestra encima, pagando
una hoja activa por cada ficha de otro jugador que haya en esta casilla. Como solo hay una, devolveríamos una hoja nuestra activa a la reserva, pagando así el coste por cubrir una hoja. En este momento retiramos del tablero el árbol que ha tirado sus hojas. F. Retiramos la ficha de loseta de hoja que hemos elegido. No puede volver a ser escogida durante la partida. Paso número 2. La partida continúa en sentido horario hasta que cada jugador haya terminado su turno. Paso número 3. Cuando todos los jugadores hayan terminado su turno, pasamos a la siguiente ronda, donde el jugador inicial cambia al que haya elegido la loseta de hoja con el valor más bajo en la última ronda. Cuando todos los jugadores acaban un turno, el viento cambia de dirección antes de comenzar la siguiente ronda. Para ello, movemos el marcador de viento a la siguiente posición, lo que cambia la dirección del viento y determina qué árbol elegir en la siguiente ronda. En este caso, valor 2 y el viento iría hacia arriba. La ardilla. En vez de hacer caer las hojas, un jugador puede pedir ayuda a su ardilla, eligiendo para ello la loseta de hoja con la ardilla dibujada. El funcionamiento de la ardilla es el siguiente. 1. Coloca la ficha de ardilla hasta 3 casillas del árbol elegido siguiendo la dirección del viento del mismo modo que se dispersan las hojas. La ardilla puede cubrir pilas con cualquier número de hojas. La ardilla no puede ser cubierta con ninguna hoja. Por ejemplo, habiendo seleccionado nuestra ficha de ardilla, podemos coger nuestra ardilla, seleccionar un árbol de valor 2 y colocar nuestra ardilla hasta 3 casillas de distancia del árbol en dirección del viento, hacia arriba en este caso. Es decir, podríamos elegir una de estas dos, elegiríamos esta, luego una adyacente a esta, que sería una de estas 3, eligiendo esta, por lo que la ardilla cubriría la hoja del jugador amarillo gratuitamente, sin coste alguno. Y además ningún jugador podría cubrirnos ya esta casilla con ninguna hoja. Invierno. Ahora que los árboles no tienen hojas, los jugadores obtienen puntos por la cantidad de terreno cubierto por sus hojas en cada región del tablero. Las regiones están divididas por colores y texturas. Textura de hierba, textura de agua más clarita, textura roja, textura granate, textura gris. Estos puntos se añaden a los puntos obtenidos durante la estación del verano. Para calcular la puntuación en cada región, haremos lo siguiente. Paso número 1. Contamos el número de casillas que controla cada jugador. La hoja superior de cada casilla determina qué jugador controla esa casilla. Suma todas las casillas controladas por un jugador sin importar que estén o no adyacentes entre ellas. Jugador amarillo en esta región tendría 1, 2, 3, 4 casillas controladas por él. Jugador naranja tendría 1, 2, 3 casillas controladas por él. La puntuación por cada región viene determinada por el siguiente cuadro. Pueden darse 4 opciones. A. Si solo un jugador ocupa el primer puesto y solo un jugador ocupa el segundo puesto, el primero se lleva 5 puntos y el segundo 3 puntos. B. Si 2 o más jugadores están empatados en segundo puesto, se lleva cada uno 1 punto. C. Si solo hay un jugador en el primer puesto y ninguno en el segundo puesto, dicho jugador se lleva 8 puntos. D. Si 2 o más jugadores están empatados en el primer puesto, cada uno se lleva 4 puntos y ningún punto para el segundo puesto. Después de haber calculado los puntos del invierno, súmaselos a los del verano y el jugador con más puntos es el ganador de la partida. Y esto ha sido el tutorial de Boss. Gracias por ver el vídeo, nos ayuda mucho que te suscribas al canal y des me gusta. Y un saludo, y recuerda, jugar es la aventura. Cubira Games.